Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, 7:15 en punto. Para mí es un placer recibirlos de nuevo en este espacio Economía para Todos. Como les he recomendado en los anteriores programas, o recordado mejor, este programa es un espacio para que entendamos mejor la economía. No estamos compitiendo con las chivas ni con las noticias de último minuto. Estamos escogiendo temas de coyuntura que le pegan al bolsillo a los colombianos, a todos ustedes, que por supuesto le van a interesar a ustedes en sus hogares. Y la idea es de durante algún tiempo, media hora aproximadamente, empezar a indagar, a esculcar, a revisar todos los, digamos, ítems o parámetros que tienen estos temas, precisamente para que ustedes no solamente apropien la economía y no la vean como muy lejana, sino que adicional a eso puedan tomar mejores decisiones en toda su vida. Y por supuesto también es un espacio para que los líderes de opinión económica pues puedan explicar mejor toda la coyuntura que pasa en nuestro país. Para que vean mejor este programa y la calidad de este programa, les recomiendo que entren a su YouTube. En la ruedita de ajustes puedan colocar calidad, después les va a aparecer la palabra avanzada y pues escojan la calidad precisamente más avanzada que les ofrece la plataforma, así nos van a poder ver muchísimo mejor. Les doy la bienvenida. Este es un espacio, como les digo, para todos nosotros y la idea es que por favor no solamente llamen a sus tíos, sobrinos, amigos para que se vengan a conectar, sino también empecemos a interactuar y así poder resolver todas las dudas. Ya nos vemos. Bueno, entonces, como les mencionaba, escogemos uno por uno los temas, pues día a día que vamos a mirar y que vamos a profundizar. El de hoy, el que escogimos hoy, es el desempleo. Lo primero que tenemos que mirar es qué es el desempleo. El desempleo es algo que todos nosotros escuchamos, revisamos y miramos día a día. Pero realmente se identifica una persona desempleada cuando queda sin empleo, pero además empieza a buscar en todo el mercado laboral, porque hay personas que al final deciden, no, mejor me voy del país, o mejor me voy a estudiar, o mejor me dedico a los temas del hogar. Pues esas personas no clasifican como desempleadas, literalmente tienen que empezar a buscar empleo. Pues bien, en Colombia, según las cifras oficiales, las personas que están en edad de trabajar son cerca de 39 millones de colombianos. Recordemos que en el país en estos momentos estamos aproximadamente en unos 53 millones. De esos 53 millones no necesariamente son colombianos, son ciudadanos que residen en Colombia. Y de esa población que tiene hoy el país, pues 39 millones de colombianos tienen edad para trabajar. Pues bien, de esos 3 millones, cerca de 2.3 millones de personas están desempleados. Eso, según el DANE, pues realmente significa que hay un 9.2% de desempleados en Colombia y pues esa es la cifra oficial, el último reporte que nos entrega el DANE. Eso significa entonces que la fuerza laboral en Colombia pues es de 23 millones de personas, 53 millones de ciudadanos, 39 millones de personas con edad de trabajar, 23 millones de personas con la fuerza laboral y de esas 23 millones de personas pues 2.3 millones de personas están desempleados. Pues bien, este empleo que se genera en Colombia, digamos que está dividido en dos esquemas. Uno es el empleo formal y el otro es el empleo informal. La informalidad es la que reina hoy en el país. Cerca del 58% de ciudadanos están en el empleo informal. Eso significa que son 13 millones de trabajadores. Y lo mismo pasa con el empleo formal. Pues cerca de 42% de personas hoy están en el empleo formal, lo que significa que son 10 millones de trabajadores que están enfocados en ese empleo. Pues bien, también miramos la división de cada uno y nos pudimos dar cuenta que los hombres tienen un 7.5% del desempleo en Colombia, las mujeres están en 11.5%, es decir, siempre ha habido una brecha muy alta entre mujeres y hombres. Los hombres son los que normalmente pueden tener más acceso a la vida laboral formal y los jóvenes definitivamente son los que más están afectados. Cerca de 18 a 25 años pues están en 15.8% de todo panorama del empleo. También revisamos cuáles son, por ejemplo, las secciones, cuáles son lo que está impulsando en estos momentos, digamos, tener un poco de mayor desempleo, y es administración pública 12.13%.
o digamos, son los que más contratan, digámoslo así. La agricultura y la ganadería absorbe o contrata el 14.7% y también el comercio y reparación de vehículos pues absorbe el 17.2% de lo que hoy tienen empleo en el país. Todo este panorama entonces es para decirles que en estos momentos Colombia tiene un desempleo de un dígito, significa que hay, digamos, una reducción al parecer en el desempleo, pero esto tiene muchas cosas detrás y vamos a ver cómo se está deteriorando mucho pues todo este sistema. Esto lo va a explicar por supuesto un experto y ya vamos adelante con esto. Por ahora le doy paso a mi compañero Carlos. Buenas noches. Y en Economía al alcance de todos vamos a dar una mirada rápida a los indicadores de desempleo de otras zonas del mundo. Vale la pena compararnos para saber qué están haciendo bien en otros países y qué podríamos aprender de ellos. Veamos. Tasa de desempleo en Colombia, el DANE lo dijo, último dato, 9.2%. Lo importante es que estamos en un dígito. México, tasa de desempleo del 2.7%. Aquí lo importante por destacar de México es que tiene primero a los Estados Unidos de América como su vecino y principal socio comercial. Lo otro es que México tiene muchas empresas que generan por consiguiente más empleo. Pero algo tendremos que aprender de México. Miren, 2.7. Ecuador, un país con 18 millones de habitantes y una tasa de desempleo del 3.6%. Brasil, también por debajo de Colombia, 7.6%. En Perú, una economía muy similar a la economía colombiana, tasa de desempleo 6.60%. Estados Unidos de América, la primera economía del mundo con una tasa de desempleo de 3.9% y la zona euro en promedio, los 20 países que promedian este bloque, tasa de desempleo por debajo de la colombiana, 6.5%. Como ven, tenemos que aprender mucho de México, Ecuador, Brasil, Perú, Estados Unidos y la zona euro para generar más empleo. Esto es Economía al alcance de todos. Recuerden que aquí los números cuentan su propia historia. Gracias, Carlos. Y así como lo vemos en la región, pues también vamos a ver todo un contexto de lo que pasa hoy en nuestro país. Y precisamente esta nota la hizo mi compañero Carlos Grosos, hablando de todas las aristas y también con ustedes, porque la opinión cuenta. Aquí va. ¿Qué es el desempleo? De acuerdo con el DANE, el desempleo se define como el grupo de personas en edad de trabajar, en condiciones de trabajar, pero no tienen empleo o lo han perdido. Según este Centro de Estadísticas Nacional, para el mes de octubre del año 2023, el desempleo en Colombia se ubicó en 9.2%, una reducción versus el dato de octubre de 2022, cuya cifra rondaba el 9.7%. Las principales razones por las que los empresarios no pueden generar más puestos de trabajo en Colombia son los altos costos para fiscales. Hablamos con algunos bogotanos, quienes hacen sus propias propuestas para reducir la tasa de desempleo del 9.2%. Fortalecer la empresa para que dé empleo, porque el Estado no es capaz de darle empleo. Yo creo que esto tiene que verse internacionalmente, porque el solo país no es capaz con sus necesidades que tiene. ¿Cómo has visto la cosa en la capital del país donde hay tanto empleo? Difícil porque estuve 4 años acá y me tuve que regresar a la costa y ahora estoy recién y me ha costado. Ahorita vengo de una entrevista, Dios quiera que me llame. Bueno, ¿y no hay trabajo en el Bolívar, de donde vienes? Allá sí, eso es escaso, total, eso allá está bastante complicado. Él es Andrés Sánchez, un bogotano que ha tenido varios periodos en su vida laboral sin empleo. En esos periodos duraba 1 año, 6 meses y el último duró más de 3 años, casi 4 años. Pues uno se aburre porque no genera ingresos. Quiere salir y salir con alguien y no tiene uno los ingresos para poder estar con esa persona. Andrés buscaba trabajo todos los días y no tenía suerte. Según él, había una razón. Y no, porque en ese tiempo yo era muy gordo, entonces como estaba gordo, pues a ellos casi no les gustan las personas obesas. Las 5 ciudades con mayor desempleo en Colombia, según el DANE, son Quibdó, 23.5%, Florencia, 14.1%, Riohacha, 13.1%, Ibagué, 13.1% y Cúcuta, 12.4%. Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, las personas mayores de 40 años deben prepararse más en temas tecnológicos para encontrar un empleo. Nosotros los que ya rondamos los 40, 50 años, pues nos adaptamos a las nuevas tecnologías un poco más tarde, mientras que en los países desarrollados
ese tecnicismo va como de la mano todavía. A nosotros nos está costando un poquito más y por eso la demanda por trabajo en estos nuevos trabajos, en estos nuevos servicios, en estas nuevas, no sé, apuestas por Internet. Daniel Cubides, director de investigaciones económicas del Grupo Alianza, señala que va a ser difícil que en Colombia se reduzca la tasa de desempleo de 9.2%, pues empezarán a pegar los efectos de la desaceleración económica. Que uno ya empieza a observar sectores como el comercio, que es muy generador de empleo, como la industria, que es muy generador de empleo, ya mostrando señales en negativa. De hecho, 2 trimestres consecutivos de retrocesos. Y esto en el mediano plazo nos va a llevar a que las decisiones empresariales sean a reducir su nómina, congelarla o reducirla, y esto va a generar pues aquí una presión al mercado laboral alcista en la tasa de desempleo. Es muy común escuchar al colombiano de a pie decir que sería muy positivo si todos tuviéramos un empleo, es decir, que la tasa de desempleo fuera cero. El analista Olarte explica que para que exista desempleo cero va a ser muy difícil o imposible en nuestro país, pues hay algo que se conoce como desempleo friccional. Y este desempleo donde yo decido, por ejemplo, renunciar, tomarme un año sabático, cambiar de industria, eso en los países desarrollados da, y por eso un desempleo entre 2 y 3% en los países desarrollados es normal, hay desempleo friccional. Por ahora, Andrés, quien después de varios intentos logró ubicarse laboralmente, solo tiene un sueño: ahorrar lo que más pueda de su salario. A Europa, ir a Europa, conocer muchos países, pero todo se hace con trabajo y tener algo estable y algo que genere flujo de caja y para poder viajar y cumplir esos sueños. Hola, buenas noches a todos los que se conectan con nuestro programa Economía al alcance de todos. Gracias a los que se han estado suscribiendo en nuestro canal @Economía al alcance de todos col. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Economía al alcance de todos y en Twitter estamos como @Economía de todos. Los invito a que nos sigan, que comenten, que compartan este live. Para que nosotros podamos seguir interactuando y seguir compartiendo todos sus comentarios y todas las preguntas que ustedes tengan. Quiero contarles algo, que hasta el 17 de diciembre irá nuestra primera temporada con Economía al alcance de todos, pero quiero contarles que, y les garantizo también, que tendremos invitados de lujo, como el que tenemos hoy, precisamente, que estarán hablando de temas alrededor de la economía que pues nos interesa a todos saber, que se nos hace necesario saber, porque a veces nos cuesta digerirlos también, que no sabemos cuál es el rumbo del país. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros hicimos, como a nosotros nos importa mucho, también la opinión de la gente, lo que la gente dice. Y hoy hablaremos de Colombia en el rebusque. Sabemos que el desempleo cayó al 9.2% y es un tema bien interesante para hablar. Nos interesa la opinión de la gente, lo que la gente dice. Preguntamos en nuestras redes sociales, porque sabemos que hay personas que no les fue muy bien este año y preguntamos cómo le fue este año buscando empleo. Pues quiero leerles algunas de las respuestas que tuvimos. @VictorUrbanoB. Dice, muy complejo el panorama. En realidad, cuando buscas trabajo, piden mucha experiencia en las empresas. Diana Lucía Piso 5 fue muy enfática. No hay empleo porque no hay empresas. Este gobierno acabó con todo. Manuela Marín, Piso SWC, dice, mejor emprendí. @Bogotá Harvey dice, muy mal, aún sigo insistiendo. @Juliana Gómez R, muy duro el panorama. @Alex Piso Arboleda 48. Mal, las opciones de empleo cada vez más requerimientos académicos, pero menos salarios. Este está buenísimo, pongan mucha atención. @DMSBJ. Peor que buscando pareja, eso sí está tenaz. Y @Lina Piso Luna 01, re mal, no encontré un empleo fijo. Y ahora, ¿qué han dicho las personas influyentes en el sector? María Claudia Lacutir, presidenta de Aliadas Alianza, dijo en su Twitter, pese a la baja de 0,1 porcentual,
se muestra estancamiento en generación de empleo, sumado a la desaceleración económica, lo que obliga a establecer concertación de salario mínimo con moderación, sensatez y visión de viabilidad empresarial, para que sigan generando desarrollo y mayor empleo formal. Y José Antonio Campo, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno Petro, dice: los efectos de la desaceleración económica sobre el empleo ya se están manifestando. En Colombia, aunque según la tasa de desempleo sigue siendo más baja que hace un año, ha aumentado en los últimos meses cuando se ajusta por factores estacionales del 9.4 al 9.9%. Además, recalca Ocampo, el empleo se ha reducido en los últimos 3 meses un 2.2%, de acuerdo con los datos desestacionalizados del DANE. Se necesitan ya medidas de reactivación. Pues en instantes yo quiero contarles que Sol Suárez estará entrevistando al doctor Luis Fernando Mejía, quien es el director ejecutivo de Fedesarrollo, fue director y subdirector de Planeación Nacional. Y pues bueno, ellos estarán hablando qué tanto han tenido que rebuscársela a los colombianos para conseguir trabajo y no llegar colgados a fin de año. Veamos. Bueno, como decía Lina, estamos nada más y nada menos con Luis Fernando Mejía. Por supuesto, ya es conocido para todos nosotros, para ustedes seguramente también. Es una persona que no solamente todos los medios de comunicación siempre estamos consultando, sino también los mismos gremios, entidades. Es casi un profesor para los temas de economía y finanzas y por eso lo quisimos traer acá. Bienvenido al Sillón de Economía al alcance de todos. Gracias, Sol. Un saludo muy especial. Un placer estar acá. Bueno, doctor Mejía, empecemos a hablarle a la gente del desempleo. ¿Por qué para Colombia siempre es tan difícil generar empleo formal? Bueno, porque hay algunos costos que son grandes de contratación del empleo formal. Ustedes mostraban al principio justamente las comparaciones, por ejemplo, del desempleo en Colombia frente a otros países de América Latina. Y cuando usted mira las rigideces, es decir, qué tan fácil es contratar o salir de un empleado cuando las cosas andan mal, pues realmente en Colombia tenemos una protección muy grande al trabajador, que es algo positivo, por supuesto, para los empleados formales, pero que termina generando que las personas informales tengan dificultades a acceder a un empleo formal. Ahora que estamos en la discusión del salario mínimo, por ejemplo, cuando la gente escucha que el salario mínimo es alrededor de 1.200.000 pesos, realmente el costo para el empleador es mucho más que eso. Hay que sumar una gran cantidad de costos no salariales, primas, vacaciones, cesantías. Termina siendo un costo entre 1.8 y 1.9 millones de pesos. No para decir que los salarios sean bajos, naturalmente que no. Eso depende, por supuesto, del costo de vida de cada ciudad. En Bogotá, Medellín, Cali, las principales ciudades, infortunadamente, el salario mínimo no alcanza para mucho. Pero tenemos que hacer esfuerzos para aumentar la educación, la formación técnica, la tecnológica, las habilidades que están aprendiendo nuestros jóvenes hoy en día para que cuando salgan al mercado laboral, pues tengan más facilidades de encontrar un empleo. Ya que menciona el salario mínimo, quiero preguntarle... Normalmente están diciendo es que a mí no me alcanza para nada, es que si uno sale a la calle pues entonces empieza a comprar cosas y cada vez compro menos, pero usted también pone el lado de los empresarios en donde pues por supuesto puede ser que a la gente no le alcance o esa es su percepción, pero si se llega a subir eso entonces tiene un efecto en los empresarios. ¿Cuál es ese efecto? Pues mira, lo que pasa, Sol, es que esto depende también un poco de dos cosas, del tamaño de la empresa por un lado y de la ciudad de la que estamos hablando. Entonces, para una empresa, digamos, grande, en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, un salario mínimo realmente no genera ningún efecto sustancial desde el punto de vista de los costos a los cuales se está enfrentando. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en una empresa, una microempresa, en un departamento como La Guajira o tal vez pensemos en el Chocó, una pequeña empresa que está pensando en construir un nuevo emprendimiento, pues realmente, obviamente puede ser relativamente costoso contratar a una persona con todos los elementos de ley. Y eso implica cuando usted mira, por ejemplo, no solo las tasas de desempleo, sino también las tasas de informalidad laboral, es decir, aquellas personas que no pueden acceder justamente a un empleo formal, que en esos departamentos, pues naturalmente las tasas de informalidad no son las del 58% que ustedes mostraban, sino 70, 75, incluso el 80%. Entonces, aquí hay que mirar los dos lados de la balanza. Cómo proteger a los trabajadores, naturalmente garantizar salarios mínimos que sean competitivos, que mantengan el poder de compra, por un lado, pero por otro lado pensar que en ciudades pequeñas, especialmente en aquellas en donde hay alta incidencia de pobreza, pues es muy difícil que los empresarios puedan contratar a todos sus trabajadores de manera formal.
Nosotros veíamos que el DANE está diciendo, bueno, Colombia volvió a un dígito en desempleo, es 9.2, eso al parecer podría ser una buena noticia, pero las condiciones de la economía se ven diferentes. ¿Cómo podemos leer realmente ese número de 9.2? Sol, mire, aquí hay dos lecturas de este dato de desempleo que publicó el DANE hace algunos días. El primero, cuando usted compara la tasa de desempleo de octubre de este año contra el año anterior, pues naturalmente estamos mejor, bajó del 9.7% al 9.2%. Pero la otra lectura que también incluso diría yo es más importante es cómo está esa tasa de desempleo del mes de octubre de este año frente a los meses anteriores. Y cuando usted mira eso, pues infortunadamente las noticias no son buenas. Tocamos fondo desde el punto de vista de desempleo. En el mes de agosto la tasa de desempleo fue del 9.2%, luego en septiembre aumentó al 9.4% y finalmente en octubre llegamos al 9.9%. Esa tasa de desempleo es distinta del 9.2% que ustedes mencionaban, porque ajusta por factores estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del año la demanda de empleo fluctúa. ¿Qué pasa? Usualmente el fin de años, octubre, septiembre, noviembre, diciembre, son los de más altos niveles de demanda de empleo por la temporada de fin de año. Y en enero, al revés, empieza a aumentar rápidamente el desempleo porque cae la demanda de empleo. Cuando usted ajusta por esos factores estacionales, infortunadamente las noticias son de 2 meses consecutivos de aumento en la tasa de desempleo. ¿Qué está reflejando esto? Naturalmente, la desaceleración de la actividad económica. Recordemos, tercer trimestre fue negativo, menos 0,3%. ¿Esto tiene que ver mucho con la administración actual del gobierno que tenemos o tiene que ver con qué? No, aquí hay varios factores. Esto, como siempre en economía, las explicaciones no son tan sencillas para decir este es el factor fundamental. Aquí hay varios elementos. Por ejemplo, el primero, el aumento de las tasas de interés del Banco de la República. Ese apretón de la política monetaria. La tasa de interés del banco está en el 13,25%. Lo hizo para reducir el crecimiento de la economía, porque el crecimiento que tuvimos el año pasado era insostenible. Teníamos altísimo crecimiento, pero con una inflación que superó el 13%. El banco lo que hace es aplicar una medicina dolorosa, pero que es necesaria, de aumentar los costos del endeudamiento para disminuir el crecimiento económico, y eso naturalmente disminuye la demanda de empleo. Así que ese es un factor importante. El otro factor tiene que ver, por supuesto, con medidas del propio gobierno. Especialmente hay incertidumbre en varios frentes. En el sector minero energético no se ha resuelto el tema de la exploración de nuevos contratos. En el sector de la infraestructura, el tema de los peajes ha generado ruido en el sector. En la vivienda, el cambio en la focalización de los subsidios también ha generado algo de incertidumbre y eso naturalmente disminuye la demanda de empleo. Entonces aquí hay varios factores, algunos de afuera, algunos domésticos, algunos que venían desde antes y otros del propio gobierno. Doctor Mejía, como hemos dicho en todo el programa, la opinión de la gente cuenta y por eso queremos que ellos también interactúen con nosotros. Por eso le doy paso a mi compañera Lina para que le haga algunas preguntas. Doctor Mejía, preguntan, ¿qué pasa con las empresas si están creando empleos? Pues Lina, mira, obviamente en este año de desaceleración de la economía, nosotros estimamos que la economía va a crecer apenas el 1% en términos reales. Cuando eso empieza a pasar y las empresas ven justamente que la demanda de sus productos está cayendo, que no están pudiendo vender de manera rápida, que están acumulando inventarios, pues lo que pasa es que cae la demanda de empleo. Entonces eso es lo que refleja justamente lo que hablábamos anteriormente, y es que aumenta la tasa de desempleo frente a meses anteriores, porque cuando las cosas no andan bien en materia económica, cuando se desacelera el crecimiento económico, pues naturalmente la demanda de empleo también empieza a reducirse y eso se ve justamente en las cifras que ha publicado el DANE. Doctor, ¿por qué usted cree que al final la gente opta por emprender sabiendo que aún es más difícil que conseguir empleo? Pues mire, lo que pasa es que infortunadamente en Colombia tenemos lo que se conoce como la cuenta propia, que es el independiente, que si bien suena como personas que por supuesto tienen esa capacidad y flexibilidad de crear una nueva empresa, ser sus propios jefes, manejar sus propios tiempos, la gran mayoría de los independientes en Colombia realmente son independientes informales, muchos de ellos en tiendas de barrio que están en las esquinas de las calles, vendiendo en el rebusque, como ustedes lo mencionaban anteriormente. Eso, infortunadamente, que se clasifica como independiente o cuenta propia, son trabajos de mala calidad, con horarios larguísimos, con muy baja remuneración, incluso en muchos de ellos por debajo del salario mínimo porque son informales. Hay otro tipo de independientes, emprendedores, que son profesionales de alta calificación que usualmente pues tienen esa capacidad de poder generar también ingresos importantes. Pero la gran mayoría de los independientes en Colombia, los empresarios, emprendedores, realmente son personas informales
que pues naturalmente es un problema porque son, de nuevo, jornadas extensas con ingresos muy bajos que infortunadamente pues atrapan a la gente en una especie de trampa de pobreza. Doctor Mejía, y para que nos quede aún más claro, ¿por qué es tan difícil generar empleo en Colombia? Por muchos factores, como siempre, no es fácil la respuesta. Varios de ellos relacionados con la formación que le estamos dando a nuestros jóvenes. Cuando usted mira, por ejemplo, los empresarios dicen, oiga, estoy buscando técnicos tecnológicos que sepan programar. Hay una falencia, infortunadamente, en Colombia desde el punto de vista de la oferta laboral, de la forma en la cual estamos educando a los jóvenes en Colombia y la demanda, especialmente en un mercado laboral que cada vez es más dinámico, más cambiante, que utiliza nuevos sistemas de información. Hay que resolver estos problemas de calidad y pertinencia de la educación. Los costos del empleo formal, lo mencionamos también al principio. Los costos no es solamente el salario mínimo, sino todo lo demás que hay que pagar, que suena razonable desde el punto de vista de la protección para el trabajador, pero ratifico, en empresas pequeñas, en ciudades pequeñas, es muy difícil poder pagar esos costos y eso termina induciendo a la informalidad laboral. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar la calidad de la educación para que aumente la productividad laboral y ojalá no tengamos estas tasas de desempleo. Estábamos celebrando que la tasa de desempleo estaba llegando al 9%, cuando lo vimos en países pares de América Latina, esas tasas realmente serían insostenibles, estarían tasas de desempleo entre el 3, 4, 5%. Doctor Mejía, sabemos en cómo estamos en el desempleo hoy, digamos por las cifras que estamos analizando en estos momentos. Sabemos que las mujeres y los jóvenes siempre tienen tendencia a estar pues, más afectados con el fenómeno del desempleo. Usted nos ha explicado el por qué es tan difícil generar empleo en Colombia. Definitivamente hay decisiones de mercado, gubernamentales y demás que tienen que enfocarse o tienen que alinearse al mismo tiempo pues, para que todo se vea generado en empleo. Pero finalmente la gente termina diciendo, bueno, ¿y qué viene? Entonces, si tenemos 2 meses, como usted lo decía, consecutivos en deterioro del desempleo, ¿la gente va a tener o va a sentir más el desempleo de lo que hoy lo siente? Pues Sol, en el corto plazo, hablemos de lo que falta este año. Estamos ya en el mes de diciembre. Infortunadamente, nosotros consideramos que la tasa de desempleo va a continuar al alza. La tasa de desempleo ajustada por factores estacionales. Cuando el DANE publique las cifras de noviembre y diciembre, no nos cabe duda que la tasa de desempleo va a continuar subiendo. Vamos a cerrar seguramente con una tasa de desempleo en 2 dígitos. ¿Qué pasa el próximo año? Que es la pregunta más interesante. Pues a ver, eso va a depender mucho, primero, de qué pasa desde el punto de vista del ambiente internacional, que puede ser un poquito más favorable de lo que lo tuvimos este año, pero especialmente de decisiones del propio gobierno. Si el gobierno nacional puede enfocarse en resolver los cuellos de botella que no han permitido que sectores como la infraestructura, la vivienda y el sector minero energético puedan acelerar su inversión, que al final de cuentas incrementa su actividad económica y la demanda de empleo, pues va a ser muy difícil que el próximo año tengamos buenas cifras. Pero ahí está la alerta. Lo que muestra la cifra de octubre en materia de desempleo es que hay una alerta amarilla. Está diciéndole al gobierno nacional, ojo, la economía se está desacelerando, está aumentando el desempleo y hay que tener esa capacidad gerencial de ajustar algunas cosas para que aumente la ejecución del presupuesto, para que haya coordinación entre el gobierno nacional, las entidades a nivel territorial, nuevos alcaldes y gobernadores van a querer ejecutar rápidamente sus presupuestos y justamente esa oportunidad para que el próximo año, que va a ser complicado, pues tengamos mejores cifras en materia de desempleo. Usted mencionaba también, y con esto me despido, que pues digamos que hay que mejorar cosas estructurales, como por ejemplo la educación, pero eso cuando uno lo escucha, primero lo ha escuchado ya hace mucho tiempo, y segundo, pues se requieren demasiados esfuerzos para que eso se haga realidad. Si no hay esos cambios estructurales, entonces puede que no se alinee con lo que usted está diciendo, que pase el próximo año solo con decisiones pues, regionales y de gobierno. Sí, estamos hablando ya de la visión más estructural del desempleo, Sol. Pues por supuesto, podríamos tener el próximo año una mejor ejecución del presupuesto, resolver estos cuellos de botella y que el desempleo vuelva a estar en un dígito, pero va a estar en el 9%, en el 8,5% máximo, que ha sido tal vez nuestra tasa más bajita en los últimos 20 años. Colombia tiene que tener un propósito de país, un propósito en donde pensemos que a la vuelta de 5 o 10 años la tasa de desempleo esté, como lo mostraron ustedes, en el 3, en el 4, en el 5%. Nosotros no podemos estar tranquilos con tasas de desempleo del 9 o del 10%. Y ese propósito de país pasa de manera fundamental por la educación. La calidad de la educación, infortunadamente, en Colombia no es buena. Tenemos muy buena cobertura, pero el 80% de nuestros jóvenes que se educan en colegios públicos, infortunadamente, la gran mayoría de ellos no están recibiendo buena educación. Y hay muchos colegios privados que también son de baja calidad. Eso requiere un esfuerzo de país
y debe ser una política de Estado, no una política de gobierno. Esto no se va a resolver en 4 o 5 años, pero lo han hecho varios países. Los asiáticos lo hicieron un propósito de país de formar a sus jóvenes, a sus niños, de aumentar la calidad de su capital humano, y han aumentado su generación de empleo y han aumentado el crecimiento económico y su ingreso por habitante. Así que ahí está ese reto, pero tiene que ser un propósito de país, un propósito de Estado. Esa le dije que era la última, pero es que usted habla tan bueno que me toca seguir y seguir. Ya esta sí es la última. Esa condición de educación también se relacionaría entonces con el hecho de que muchos empresarios se quejan que no encuentran calidad o que no encuentran como el rango, si se pudiera decir, que necesitan para su productividad las empresas, porque es una queja recurrente. Totalmente. Eso tiene que ver con esa diferencia entre la calidad de la oferta laboral, las habilidades que están recibiendo nuestros niños y jóvenes. Cuando salen al mercado laboral, pues se encuentran con un mercado que está demandando habilidades completamente distintas, muchas enfocadas hoy en día en la programación, en la tecnología, en el uso de la inteligencia artificial. Tenemos que estar desde hoy, desde ya, preparando a nuestros niños y jóvenes en ese tipo de tecnologías, no esperar a que terminen el colegio, el bachillerato, para empezar a formarlos en cosas que van a ser absolutamente críticas. Ese elemento va a ser fundamental para resolver ese problema que usted menciona, Sol, que es la diferencia entre la oferta y la demanda laboral, que es uno de los grandes causantes justamente del desempleo en Colombia. Listo, doctor Mejía, ahora sí, lo despido. Muchísimas gracias por estar aquí en el sillón de Economía al alcance de todos, por supuesto por creer en el programa, por acompañarnos y por ser tan buen profesor para estos temas. Sol, primero que todo, gracias por la invitación, les deseo muchísimos éxitos, qué bueno tener estos programas que le expliquen a la gente con un lenguaje muy sencillo todas las cosas tan importantes que tenemos en economía. Listo, muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto, también gracias por conectarse. Recuerde que nos vemos acá los martes, los jueves y los domingos a las 7:15 en punto de la noche. Recuerden que acá nada está libreteado, aquí nadie está leyendo, esto no tiene teleprompter, esto es un espacio de nuestro ser para ustedes. Por supuesto, la idea también es que ustedes cada vez se conecten más y que rieguen la voz para que podamos interactuar. Vieron que tenemos un espacio específico en la red en donde ustedes pueden decir todo, críticas, aquí tampoco hay tapujos, vamos a decir todo lo que piensan y lo que sienten, precisamente para poner en la mesa todos estos temas. Y de nuevo, como les mencioné al principio del programa, el enfoque o el objetivo de esto es que ustedes se enteren para que tomen mejores decisiones en su vida. Les mando un abrazo y de nuevo nos vemos el próximo jueves. Aquí vamos a estar el día de las velitas, así que si quieren prender una velita y estar ahí conectados con el celular, el televisor, la tablet, todos los elementos, dispositivos tecnológicos que tengan, pues ahí también los vamos a acompañar. Les mandamos un abrazo. Chao. Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos.